Dios les bendiga. Continuamos con Mateo capítulo 3 y hoy vamos a ver del 13 al 17, donde nos habla acerca del bautismo de Jesús. Este es un acontecimiento muy importante para el cristianismo, y vemos que en los 4 evangelios se registra este importante acontecimiento. El bautismo de Jesús marca el fin de su vida privada y el inicio de su ministerio público, revelando su identidad divina a través del diálogo con Juan el Bautista, la bajada del Espíritu Santo y la voz del Padre. Con esto Jesús también estaba aprobando el ministerio de Juan el Bautista, dando su sello de aprobación como auténtico. Pero la palabra para bautizar, o mejor dicho, bautizar significa sumergir completamente en agua. Ese es el significado del bautismo, sumergir en agua. Versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Esa palabra entonces, un momento de alta relevancia se aproxima. Eso es lo que significa esa palabra entonces, ahí en el versículo 13, que un momento de alta relevancia se aproxima en medio de la predicación de Juan y el acto de bautizar. Justo en el momento indicado, el pueblo está expectante y el ministerio de Juan ha alcanzado su madurez. Jesús caminó aproximadamente unos 130 kilómetros desde Nazaret de Galilea hasta el río Jordán. Este recorrido a pie le pudo haber tomado entre unos 3 a 4 días. Dice que se hizo presente. ¿Se hizo presente quién? El anhelado de las naciones, la consolación de Israel. Jesús emprendió su viaje de manera voluntaria y con total diligencia. El bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero Jesús tuvo a bien hacer voluntariamente la fila junto a los pecadores. Jesús se identificó plenamente con la condición humana y asumió una actitud de humildad y servicio. El Jordán también representa un espacio de transición, purificación y nuevo comienzo. Para Jesús solo implica la transición y el nuevo comienzo, ya que Jesús fue sin pecado y no tuvo nada de qué arrepentirse. Jesús y Juan eran primos, pero distantes. Recordemos que Juan vivía en el desierto y Jesús vivía, en Nazaret de Galilea. Es posible que no lo reconociera muy bien físicamente Juan a Jesús, sino por el Espíritu, por revelación. En Juan 1:31 y 33 da un énfasis en que no le conocía. Entonces pensemos en ese momento cuando en medio de la fila, o sea, era como una fila tal vez, que tenían las personas que acudían al bautismo de Juan, donde en ese momento Juan entre muchos, aunque no le conocía, dice no le conocía, por el Espíritu es posible que se haya dado cuenta, porque al ser un profeta y que el Espíritu de Dios reposó sobre él, sobre Juan, pudo reconocer, pudo mirar a Jesús. En otro de los evangelios nos dice que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces el Espíritu daba testimonio a Juan de que él era Jesús, aunque como mencioné anteriormente, tal vez no habían, si de pronto se habían visto en alguna ocasión, de pronto no lo reconocía porque no eran muy cercanos en cuanto a esto, en cuanto pues a la convivencia entre primos, porque vivían pues en lugares muy separados, muy distantes. Bien, versículo 14 dice: Mas Juan se le oponía, diciendo:
yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, ese momento, ¿sí? Ese momento allí que dice, bueno, creemos, hay cierto matiz de duda en Juan, ¿sí? Juan sabía que su bautismo era de arrepentimiento y sabía que él mismo era pecador y lo necesitaba. Pero el Mesías fue sin pecado. Por esta razón, Juan se muestra algo confundido frente a esto. Juan intentaba activamente disuadirlo o impedirle el paso de forma enérgica. Tú vienes a mí, lo que está queriendo decir. El justo acude al pecador. ¿Cómo sería ese momento cuando Jesús llega a él para ser bautizado? Y Juan se confunde, pero ¿cómo? Si tenía la convicción de que Jesús era sin pecado, o sea, estaba seguro de eso, de que Jesús no necesitaba ese arrepentimiento, ese bautismo de arrepentimiento, no lo necesitaba. Más bien Juan sí se identifica, sí sabe que es como el resto de la humanidad, pecador, y que él sí lo necesitaba, pero Jesús no. Entonces eso hizo que Juan tal vez se le opusiera, sí, que tratara como de cerrarle el paso, de impedirle, ¿cierto? Que llegara, y que Juan se negó. Juan prácticamente se estaba negando por un momento a bautizar a Jesús, porque dice, bueno, este hombre es sin mancha, sin pecado, y yo, que soy pecador, yo antes necesito que Él me bautice. Como Él viene a mí, yo siendo hombre pecador, yo más bien debo ir a Él, a que Él me bautice. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, lo que Jesús le está diciendo es, deja que sea así ahora. Jesús no anuló el hecho de que Jesús es mayor que Juan, sino que establece que es necesario que así acontezca. Es el momento de la humillación voluntaria y el inicio de su ministerio terrenal. Cuando dice allí cumplamos, Jesús asocia a Juan en esta tarea. Ambos representan la transición entre el antiguo pacto, o sea, Juan, y el nuevo pacto, Jesús. Y cuando dice allí que es necesario que se cumpla toda justicia, ¿cierto? Que cumplamos, dice toda justicia, quiere decir que es hacer la voluntad de Dios. Lo que Jesús deseaba e iba a hacer era hacer cumplir con la voluntad de Dios, someterse fielmente al plan redentor del Padre, asumiendo el camino de la obediencia perfecta. O sea, era algo que ya Dios tenía predeterminado, que era necesario que Jesús pasara por las aguas, no porque necesitara arrepentimiento, sino para cumplir con toda obediencia, o sea, cumplir con toda justicia, ser obediente a lo que ya estaba, digámoslo así, predeterminado por el Padre. Bien, versículo 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, luego que Jesús le dice a Juan que lo deje, ¿cierto? Que lo deje, que es necesario que cumplan toda justicia. Entonces de esta manera Juan lo deja, accede, ¿cierto?, a bautizar a Jesús. Cuando entonces procede a bautizarlo, dice que los cielos fueron abiertos. ¿Qué representa los cielos abiertos? El fin del silencio profético de Dios. También significa la comunión, muestra la comunión restaurada entre el cielo y la tierra.
Cristo hizo posible esta unión, ¿cierto? Esa comunión que había estado rota por causa del pecado, se abren los cielos, ¿cierto? Para Jesús, para la humanidad. Esa comunión es restaurada nuevamente. Qué momento más glorioso y más maravilloso este momento del bautismo de Jesús. Yo me puedo imaginar la gloria de Dios ahí en ese momento, la Shekinah de Dios en ese río Jordán, y todos los que estaban allí, toda la multitud que estaba allí y que fueron testigos de este acontecimiento. Es muy probable que esto, tanto la llegada del Espíritu Santo como la voz del cielo, hayan sido visibles, no solamente para Jesús y Juan, sino que es posible que haya sido visible para toda esa multitud. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando testimonio de quién era Jesús, que realmente Jesús es el Mesías, estaba dando testimonio, estaba hablando. ¿Se imagina la voz del Padre en ese momento? Esa voz como el estruendo de muchas aguas, esa voz tan fuerte y a la vez amorosa, una voz que estaba indicando el deleite que el Padre en ese momento estaba sintiendo. Esa voz que denotaba ternura, denotaba complacencia, denotaba deleite. El Padre Dios se estaba en ese momento sintiendo dichoso, complacido con su Hijo, con el Hijo de Dios. Qué momento más maravilloso debió haber sido ese. Y todos aquellos que estaban en ese lugar fueron testigos de tan enorme y majestuoso y maravilloso momento. No me los puedo imaginar a todos ellos. Y a Juan el Bautista, me lo puedo imaginar yo viendo eso, porque esto era la señal que Juan estaba esperando, ver que sobre Jesús reposaba el Espíritu Santo. Esto le confirmó a Juan que Él era el que estaban esperando, que Él era a quien había preparado el camino. Ya habían sido unos meses, probablemente unos 6 meses antes de este momento en el que Juan estaba preparando los corazones, en el que Juan predicaba y bautizaba. Y en ese momento glorioso, cuando aparece Jesús en la escena, cuando aparece el anhelado de las naciones, cuando aparece Jesús el Nazareno, el que estaban esperando, la consolación de Israel, estaba allí. Y el Padre Dios, Dios mismo, estaba dando testimonio de que este era el Mesías prometido. Este era el que traería paz, el que traería salvación, no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Ese momento es maravilloso. ¿Qué más puede esperar la humanidad sino ver a Jesús en gloria, en majestad, en ese momento maravilloso? Bien, dice que vieron que el Espíritu descendió como paloma. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice en forma corporal como de paloma. Bueno, una paloma representa mansedumbre, paz y la nueva creación, como en Génesis 1, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es la unción mesiánica para su ministerio público. La paloma era la única ave que era ofrecida en sacrificio. Las buenas nuevas del descenso de las aguas del diluvio fueron traídas por una paloma con una rama de olivo en el pico. También una paloma a mí me causa ternura. Yo creo que ustedes han visto una paloma de cerca. Y una paloma cuando uno la ve le causa ternura, le causa algo muy hermoso, ¿sí? Siente uno. No es como cuando usted de pronto ve algo otros animales que le causan como cierta repulsión, como ver una serpiente o algo así. Animales así que uno como que rechaza. Pero la paloma uno, la sencillez, la ternura. ¿Sabe usted que una paloma no le va a hacer daño? Una paloma es inofensiva, no te va a hacer daño, al contrario.
Por eso también representa la paz, ¿cierto? Cuando se quiere representar la paz, por eso se representa una paloma. Entonces una paloma es algo muy hermoso. Yo creo que es una representación. Bueno, esa palabra ese significado dice que como paloma, que descendió como paloma, pero no está queriendo decir que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿sí? Sino que se hizo visible como, o sea, está ahí utilizando un símil, ¿cierto? Un símil que quiere decir cómo, está comparando lo que pudieron ver. No sabemos exactamente cómo lo vieron, pero lo que sí sabemos es que fue visible y que fue similar a una paloma, porque se hizo pues visible a los hombres. Allí quería Dios de alguna manera revelar la Trinidad. Ahí quiso, ahí la vemos claramente, ¿no es cierto? Ahí vemos claramente una teofanía de Dios, Dios manifestando que son tres personas. Es algo que no podemos negar, es algo que nadie puede negar, la Trinidad. O sea, la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús, en este evento. Bueno, estamos hablando acerca de la paloma. En Lucas dice que el Espíritu vino en forma corporal de paloma, es decir, se hizo visible de alguna manera. En el bautismo de Jesús vemos la manifestación trinitaria de Dios. Con esto Juan comprobó que Jesús es el Mesías. Bien, entonces este acontecimiento de que la paloma vino sobre él, en ese momento, y la voz que escuchó, a Juan le estaba dando testimonio de que él era. Sí, Juan pudo estar convencido de que él era el Mesías. Y dice la voz: mi hijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En el Salmo 2 nos dice que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hace alusión al mismo Jesús. Es un salmo mesiánico, el Salmo 2. Qué hermoso cuando le llama el Padre al Hijo amado, en quien Él se complace. Esa palabra, en quien tengo complacencia, bueno, ahí el verbo utilizado está en auristo. Auristo quiere decir que es una acción pasada con impacto permanente, es decir, algo una acción que continúa, una acción continua. Esto significa que Él tiene complacencia. Aquí se evidencia la acción simultánea de las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Allí vemos a Jesús recién bautizado, vemos al Espíritu Santo bajar, descender en forma como de paloma, y escucharon allí la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces allí se puede ver la manifestación de la Trinidad. El bautismo de Jesús marca su humildad, servicio y obediencia al Padre, y la aprobación divina como el Mesías, además de la aprobación divina de Juan como profeta, que preparó el camino al Señor. Jesús se identificó con la humanidad y comenzó su misión con este evento. Jesús se alineó perfectamente a la voluntad de Dios y sus mandamientos. Bien, este es un corto pasaje que nos muestra, que nos ha revelado cómo fue el bautismo de Jesús, que era necesario que se cumpliera toda la Escritura, todo lo que Dios ya había destinado que necesitaba acontecer. Y aquí vemos que Jesús realmente lo hizo en obediencia, lo hizo para que se cumpliera toda justicia, no porque Jesús necesitara un arrepentimiento, porque Jesús es sin pecado, pero hay otra escritura que dice que Él fue contado entre los transgresores, entre los pecadores,
fue contado. Jesús plenamente se identificó con el ser humano, con el ser humano pecador. Pero qué momento más glorioso, el bautismo del Señor Jesús. Bien, nosotros también, si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, también debemos obedecer en este mandamiento del bautismo, porque dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, es un acto de obediencia. Nosotros también, si Jesús se sometió al Padre y quiso demostrar obediencia con el bautismo, nosotros también debemos hacerlo. ¿Qué nos puede impedir ser bautizados? Eso fue lo que dijo el etíope. Si aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Es algo que cada cristiano debe anhelar en su corazón, ese momento de bajar a las aguas. Debe saber el significado de lo que es el bautismo y a la vez acudir y saber que eso demuestra que hay una comunión, eso demuestra la comunión que hay entre nosotros y Dios, que los cielos están abiertos, los cielos no están cerrados para la humanidad. Cualquier persona puede venir ante Jesús, arrepentirse de sus pecados, recibirle en su corazón y ser bautizado. Y se puede tener también la seguridad de la salvación aquí, mientras estamos vivos. Hay muchas personas que tal vez dudan y dicen, bueno, pero ¿quién puede ser salvo? ¿Cómo lo vamos a saber? Eso no lo sabemos, dicen algunos. Eso solamente lo sabe el que ya murió. Pero nosotros tenemos la seguridad, si estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas y que los cielos están abiertos para nosotros y que somos salvos. Porque dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, entonces con eso terminamos este relato maravilloso, este hecho importantísimo en la vida del cristianismo, que recordemos con mucha alegría, con mucho gozo ese momento. Que el Señor les bendiga.